Bienvenidos a nuestro canal Videntes de América. Hoy, como siempre, traemos una sorpresa súper especial para todos ustedes. Señores, es que no estábamos ausentes, tampoco estábamos de parranda, estamos trabajando para ustedes, para traerle semana a semana esta gran sorpresa. Y es que nada más y nada menos traemos nuestra rueda zodiacal para que tengan una visión signo a signo de cómo se proyecta el amor, la salud, la prosperidad y muchos consejos más. Ojo, este no es un horóscopo como el que ustedes conocen, este es un horóscopo personalizado, así como nosotros sacamos las predicciones. Amor, salud, economía y hasta para las personas que les gusta jugar la lotería. Así es, en el mes de las madres y específicamente en esta semana tenemos una promoción súper especial donde vamos a estar realizando 2 consultas por el precio de 1, así que acá vamos a dar los números para que puedan comunicarse con nosotros y así poder participar. Recuerden, 2 por el precio de 1 para que puedas asistir con tu pareja, con tu mamá, con tu amiga o con esa persona súper especial y puedas vislumbrar cómo se proyecta para ti en todos los ámbitos. Como le habíamos dicho anteriormente, queremos satisfacer a todo nuestro público y queremos llegar a todos, que todos estén satisfechos, que todos estén complacidos. Y vamos a estar realizando consultas a través de TikTok, así como también las redes sociales. Acá abajo vamos a dejar los datos de contactos y en la caja de comentarios vamos a dejar toda la información. Porque ahí vienen que venimos con varios cursos. Así que vamos a estar realizando una encuesta a través de nuestras redes sociales para que sean ustedes los que elijan el curso que quieran realizar con nosotros y poder dar toda esa herramienta de éxito para ustedes. Y ahora vamos a integrar algo que muchas personas nos lo pidieron. Y es que vamos a hacer una asesoría, una conferencia, un curso para que las personas que ingresen sepan sacar los aciertos de lotería en cualquier parte del mundo. Así que muy pendientes a través de nuestras redes sociales porque vamos a estar indicando toda la información para que puedas participar con nosotros en este seminario súper especial donde vas a tener la oportunidad de poder conocer cuáles son los datos y esos números mágicos que te permiten tener evolución y prosperidad. Así que nos vamos a ver todos los jueves por este canal Videntes de América. Pero en la caja de descripción también vamos a nuestras redes sociales. Joan Ortiz 21. @Gustavo Vidente y también @Videntes de América que nos puedes conseguir en TikTok, en Facebook y también en Instagram. Así que ya es momento de que comencemos con esta rueda zodiacal del horóscopo semanal. Avanzamos con el signo Libra y veamos qué dicen los astros para ti. Cómo se proyecta el amor, la salud y la prosperidad para esta semana. Veamos qué dicen las cartas y qué mensajes tienen según los mensajeros de luz. A ver, la carta en este caso de la Torre. Mira, me cayó esto aquí. Sí, candela, mira. La carta de la Estrella y la carta en este caso de la Templanza. Bien, Libra. Veamos por acá las cartas para que tengas una idea. Habla de que tienes que pensar muy bien antes de tomar decisiones y tienes que estar muy atento o atenta en este caso con lo que vayas a estar diciendo porque esas palabras pueden afectar a terceras personas y lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo, en esa área, en ese lugar, en ese espacio. Aprovecha el tiempo o la distancia entre tu trabajo y tu casa para que así puedas drenar, para que puedas deshogar porque las personas en este caso que te esperan en tu hogar, te esperan con mucho cariño y te esperan con esa motivación para darte alegría, satisfacción, para preguntarte cómo estás, cómo te sientes y compartir contigo. Entonces es lastimoso de que de pronto vayas a estarle saliendo con patadas por un problema o una dificultad que presentaste en la parte laboral o por una situación que hayas vivido en ese momento. Es necesario que respires, que pienses en frío y que recuerdes siempre que esas personas que están a tu lado te van a estar apoyando en las buenas y en las malas. Habla específicamente de una compra de un vehículo que se ve súper positivo, lo venías planificando hace tiempo, te van a estar dando la respuesta, va a llegar el aprobado, así que adelante para ti porque se ve esa evolución. Hay otras personas que van a estar en los trámites, en este caso, de documentos a nivel personal, ya sea con la compra de inmuebles o venta, y se ve favorables porque habla de la firma de documentos importantísimas. Se ven cambios, se ve una mudanza muy especial porque es un lugar como amplio, es una casa que anhelabas, es algo que no tienes ya necesidad de estar remodelando, sino que va a llegar nada más para que sueltes tus cosas, logres organizar y le des paso a una nueva vida. Así que vamos adelante. Acompañando lo que dice mi compañero, debería leerlas todas, pero aquí está claramente el mensaje. el mensaje. Señores, la carta del 9 de espada, 8 de espada,
3 de basto, el mundo, la fuerza y la carta del diablo. ¿Sí? Ay, Para Dios no mío. tener todas estas cartas en la mano, se las voy a mostrar. ¿Sí? La representación gráfica. Y estas cartas hablan directamente, y esto es solamente para las personas que trabajan en una empresa, que prestan un servicio, que hacen una jornada laboral en una empresa. Y aquí habla directamente de trampas. Van a buscar la manera de Ay, colocarte una trampa, Libra, en lo que respecta a la parte laboral. Si quizá tienes que imprimir algo, porque tú eres la mensajera interna, el mensajero interno, van a buscar la manera de ponerte el obstáculo, el tropiezo, para que vean como que no das la talla, como que no eres una persona correcta o adecuada para el trabajo, para meter a una amistad o un amigo. Una concha de mango. Como dicen allí, una conchita de mango. Pero ¿qué sucede con esto? Acá me cortaron el cable de la impresora o me quitaron las hojas para que yo no llevara ese memorándum a tiempo. Pero resulta que entre tanto tira y encoge, por así decirlo, va a haber una persona que va a estar dando la cara por ti, te va dando el empujón, que va a tener la fuerza, que va a tener el temperamento para corregir esas acciones, porque no son de ahorita, tienen tiempo ya, que están buscando la manera, la caída para sacarte del empleo. Y resulta que se va a generar una discusión, una reunión en lo que respecta a la parte laboral, que te vas a sentir cabizbaja, te vas a sentir sin salida, te vas a sentir como que ya, mañana tengo que empezar a meter currículum, mañana tengo que empezar a buscar trabajo. Y esta persona que siempre está allí viendo todo, presenciando las cosas que suceden en lo que es el ámbito laboral, el ambiente, es la persona que va a meter la mano por ti, porque va a tener pruebas de que tú eres inocente, de que tú no eres la culpable. Y lo más importante del caso es que tú vas a poder resolver. Y de esa respuesta viene una idea muy importante que los jefes, los gerentes, los supervisores van a decir, esta es la persona incorrecta, esta está buscando la manera de sacarme esta, pero mira, ella nos dio una solución, una respuesta por quizás algo que nosotros teníamos tiempo buscando. Quiere decir que a lo mejor él me quitó las hojas y yo fui caminando en mi desespero, vino una persona y me dio las hojas y resulta que al lograr imprimir descubrí quizás una falla o un error. Entonces lo que quizás te quisieron hacer mal va a ser positivo para ti. Así que muy atentos esta semana. De verdad que está fuerte, ¿no? Eso. Del empleo tienen que cuidarse muchísimo los nativos del signo de Libra, porque no se ve tan fácil. Avanzamos con la parte del amor para anunciarles que tenemos la carta Caballo de Copas, la carta de los enamorados y la carta de las de bastos. Aquí, para los nativos del signo de Libra, van a estar tomando la decisión de emprender un viaje con el amor de su vida, con su pareja, con esa persona súper especial. Aprovecha, Libra. También hay tiempo para trabajar, tiempo para compartir y tiempo para darse sus lujos y descansar. ¿Qué más que pasarlo con tu pareja? ¿Qué más que disfrutar con esa persona súper importante en tu vida? Se ve un lugar de playas, un lugar súper bonito para que puedas disfrutar al máximo, para que te relajes, te desestreses, sueltes energía y vengas totalmente recargado para la próxima semana. Así que muy atentos porque también te vienen con secretos y te vienen con sorpresas. Así que unos regalitos por allí, unas conversaciones por allá. Por allí te pueden hasta pedir matrimonio, Libra. Así que señores, y hablamos directamente de Libra. Libra va a estar encendido. Los libranos y libranas son buenos. Libranos, para esta semana, la carta del diablo, la carta del mundo, la fuerza y la carta del 10 de copas, por acá lo pueden ver. Y aquí habla directamente de intimidad, de familia, de relaciones íntimas, fantasías y deseos sexuales. Y habla directamente de que vas a estar realizando un viaje para drenar, para desestresarte, para conectarte contigo y con tu pareja, porque vamos a tener un Libra muy desenfrenado, muy enamorado, muy entregado. Entonces sucede que entre tanto deseo y fantasía puede suceder un encuentro quizás sin protección y venga al mundo un pequeño bebé que va a ser la bendición por los 4 costados de esta relación, lo que va a estar dando una fortaleza y prácticamente un plus que vendría siendo muy importante en la vida de ustedes. Mira que yo conozco mucha gente de Libra y van a empezar a escribir. ¡Ay, Dios ya saben, mío! Cuando las personas que se sientan identificados nos pueden escribir. Nos escriben a través de las redes sociales porque vamos a estar respondiendo todos sus mensajes. Avanzamos con lo que respecta a la parte de la salud para anunciarle a Libra que tiene que estar muy pendiente con las personas que consumen algún tipo de tabacos, en este caso
cigarrillos en este particular, porque el humo los va a estar afectando y se van a ver con ciertas afecciones en lo que respecta a la parte de la garganta. Lo que en un momento empieza como una alergia va tomando forma y va agarrando fuerza y se convierte en una gripe. Así que muy pendientes porque la zona de la laringe, la faringe, la garganta se van a estar viendo así como muy afectados, van a sentir como molestias al ingerir líquidos, alimentos. Entonces vamos a evitar esto, ¿sí? Vamos a tratar en la medida de lo posible de tomar jengibre a altas horas de la noche a través de un té, que eso les va a ayudar a fortalecer lo que son la parte de la tráquea, lo que es la zona de la garganta, para que se quiten molestia, porque es desagradable realmente ese malestar para ingerir alimentos. ¿Sí? Y hablando directamente de lo que es la parte de la salud, refleja directamente que lo que es la parte respiratoria, tienen que tener mucho cuidado para las personas que tienen traqueotomía, para las personas que son muy delicadas con alergia, que sufren de asma, se ve deficiencia para respirar, cuidado con la humedad, cuidado con los cambios de temperatura para que no esté pasando un mal rato. No es algo que se venga grave, que sea de morirse, pero hay que prevenir y siempre cuidar. Hablamos directamente de los niños, cuidado con las alergias en lo que es la parte cutánea, en lo que es la piel, el cuerpo, ya directamente por contacto con la vegetación, con la humedad y eso. Otra de las cosas que también quería decir y directamente para Libra, es que viene un número para que se lo jueguen. Esto es un dato directo, señor. El número de la suerte. ¿Se lo dices tú? No, suéltalo. Señor, y el número directamente para Libra es 57. Ajá, pendiente con ese número porque les va a traer muchísima evolución, así que aprovechen, nos lo pidieron, lo estamos dando. Ustedes piden y nosotros complacemos, así que 1000 bendiciones para los nativos del signo Libra.